de tener entre nosotros a la doctora Luz Marina Rivas, profesora jubilada de la Universidad Central de Venezuela y miembro del Instituto Caro y Cuervo. Su conferencia se titula De Ifigenia a Memorias de Mama Blanca, itinerarios de la emancipación femenina. La profesora Luz Marina Rivas es licenciada en Letras por la Universidad Central de Venezuela, magíster en Literatura Latinoamericana y doctora en Letras por la Universidad Simón Bolívar. Ejerció la docencia, como ya mencioné, en la Universidad Central de Venezuela, en la Escuela de Idiomas Modernos, donde fue jefe del Departamento de Estudios Generales, jefe de la Cátedra de Lengua Española, jefe de la Unidad de Investigación y editora de la revista Núcleo. Además, debemos decir que, bueno, es una ávida investigadora, tiene alrededor de 40 artículos publicados en prensa, en revistas científicas, capítulos de libros, y actualmente labora en el Instituto Caro y Cuervo, donde coordina la maestría en literatura y cultura. Le damos la más cordial bienvenida a la doctora Luz Marina Rivas. Este es su espacio, profesora. Bueno, un saludo a todos. Estoy en una condición un poco complicada en un aeropuerto, pero felizmente he podido enviar la conferencia grabada, entonces estaré aquí para contestar las preguntas y hacer los diálogos que quieran hacer después de eso. Muchas gracias. Gracias. Gracias a usted. Compartiremos entonces en este momento el video. Por favor, confírmenme si se escucha. Joana, creo que hay que darle clic ahí al principio. Ya le di clic y se estaba reproduciendo. ¿Ustedes escucharon algo? Ay, Dios. Voy a colocarlo nuevamente. Y me dicen si se escucha, por favor. Bueno, Me si no se confirman. escucha, la repito con algo de ruido, pero le puedo hacer. Yo la estoy escuchando. ¿Ustedes la escuchan? Por aquí no. Déjenme verificar algo. Para conversar acerca de Teresa de la Paz. Buenas tardes a todos. Un saludo cordial desde Bogotá. Quiero agradecer al Instituto de Investigaciones Lingüísticas y Literarias de la UPL y a la profesora Joana Rivero por esta invitación para conversar acerca de Teresa de la Parra, nuestra escritora. Ahora sí se oye, tal vez había que compartir con audio. Cumple ya 100 años de haber publicado Ifigenia, que ha sido como una novela emblemática para la tradición literaria de las escritoras. Entonces, quiero en esta charla conversar acerca de la significación de Teresa de la Parra y de sus novelas en los caminos de la emancipación femenina en Venezuela. Esa emancipación comienza con la literatura particularmente. Tenemos que recordar que las escritoras del siglo XIX fundaron ateneos,
fundaron tertulias, fundaron revistas literarias y escribieron también en ellas. Una voz bastante perdida, pero que vale la pena recuperar, y la recuperó Yolanda Ramón Baello en su libro sobre el periodismo de las mujeres venezolanas. Rosalina González escribió en la revista El Problema que las mujeres necesitaban escribir para que las ideas no murieran de asfixia en sus cerebros. Entonces, esto nos da la pauta para hablar de Teresa de la Parra y de Ifigenia, porque Ifigenia marca un hito en eso. Vamos a ir revisando cómo. Primero nos preguntamos, ¿era Teresa de la Parra feminista? En una de sus conferencias presentadas en Bogotá en el año de 1930, dijo lo siguiente: la crisis por la que atraviesan hoy las mujeres no se cura predicando la sumisión y la sumisión, como se hacía en los tiempos en que la vida mansa podía encerrarse toda dentro de las puertas de la casa. La vida actual, la del automóvil conducido por su dueña, la del micrófono junto a la cama, la de la prensa y la de los viajes, no respeta puertas cerradas. Y añade, para que la mujer sea fuerte, sana y verdaderamente limpia de hipocresía, no se la debe sojuzgar frente a la nueva vida. Al contrario, debe ser libre ante sí misma, consciente de los peligros y de las responsabilidades, útil a la sociedad aunque no sea madre de familia, e independiente pecuniariamente por su trabajo y su colaboración junto al hombre, ni dueño, ni enemigo, ni candidato explotable, sino compañero y amigo. Como podemos ver, estas palabras en buena medida son afines al feminismo, aunque Teresa de la Parra no tuvo una militancia obvia y se declaró lejana a las sufragistas porque no conocía suficientemente bien sus planteamientos y porque suponía que la política era un trabajo difícil que bien podía dejárseles a los hombres, siempre y cuando las mujeres tuvieran oportunidades de un desarrollo de su libertad, de su trabajo y de sus elecciones, como se ha descrito en esta cita. Ahora bien, añade también, mi feminismo es moderado. Para demostrarlo y para tratar, señores, este punto tan delicado, el de los nuevos derechos que la mujer moderna debe adquirir, no por revolución brusca y destructora, sino por evolución noble que conquista educando y aprovechando las fuerzas del pasado, y por ahí sí. En todo caso, pues, aunque esta oración no la estoy leyendo completa porque era bastante extensa, lo que me interesa extraer de aquí es el reconocimiento de las mujeres ancestrales. Por eso, en la conferencia de la influencia de las mujeres en la formación del alma americana, busca rescatar la historia de las mujeres. Sigue un hilo que va desde la Marina o la Malinche mexicana, mujer indígena, pasando por la esposa del Inca Garcilaso, por Sor Juana Inés de la Cruz, y llegando pues a mujeres importantes o no tan importantes, pero visiblemente para ella notables, como una pariente monja que estuvo en los conventos de clausura que el dictador Guzmán Blanco ordenó cerrar. Entonces, acá hay algo bien interesante, esa idea de evolución de las mujeres, de la necesidad de visualizar sus contribuciones
en distintos momentos de la historia para poder comprender cómo las mujeres de su propia época tenían derecho a una mayor libertad. Pero, aunque su obra se quiso ver como una obra perniciosa para las jóvenes que podía hacer las feministas, y el feminismo era muy mala palabra en aquella época, Teresa de la Parra explica que no, que lo que ella está mostrando allí era no el deseo de que, perdón, no estamos hablando exactamente de deseo, no está mostrando una lección de subversión de las mujeres, sino está mostrando la condición en que las jóvenes en Hispanoamérica estaban siendo constreñidas en todos los aspectos. Así nos dice. El diario de María Eugenia Alonso no es un libro de propaganda revolucionaria, como han querido ver algunos moralistas ultramontanos. No, al contrario, es la exposición de un caso típico de nuestra enfermedad contemporánea, la del bovarismo hispanoamericano, la de la inconformidad aguda por cambio brusco de temperatura y falta de nuevo aire en el ambiente. Entonces, volviendo pues a la cita anterior que habíamos hecho de la conferencia, que hablaba de las mujeres encerradas tras las puertas de la casa, pues a esto se refiere. ¿Por qué bovarismo? Pues recordemos a Madame Bovary. Madame Bovary, la gran protagonista de Flaubert, nos muestra a una mujer encerrada también entre cuatro paredes. ¿Y qué hace Madame Bovary? Leer novelas románticas. Y con esas novelas románticas comienza a querer vivir una vida romántica. Una vida que la saque de la monotonía de su matrimonio gris, que le permita vivir intensamente y comienza a soñar con un amante hasta que lo tiene. Entonces, en Ifigenia encontramos algo parecido. Tenemos a una María Eugenia Alonso que se siente atrapada entre cuatro paredes porque ha perdido completamente su fortuna, porque está obligada a vivir en la casa de abuelita y tía Clara, porque se espera de ella eh, aquello que se llamaba la mujer virtuosa, humilde, modesta, cristiana, que tuviera por toda expectativa el matrimonio o el convento o ser la tía soltera de una familia. Pareciera que no había otros caminos para su clase social. Entonces, esto comienza María Eugenia a lamentarlo desde el principio porque acaba de tener una breve experiencia de libertad en París. Se gastó lo último que tenía de su herencia sin saber que era lo último y se le permitió una libertad de movimiento, un acercamiento a la modernidad, a la moda, a, digamos, a encarnar los modelos de belleza de la época que había disfrutado muchísimo y se encuentra luego en Caracas, en una vieja casa colonial, sometida al luto por la muerte de su padre, que implicaba que no se podía tocar el piano, que no se podía ir de fiestas, que no había que ir a visitas, en fin. Entonces, bueno, muy poco puede salir María Eugenia de su casa, pero entre las pocas salidas que puede hacer, las hace con su tío Pancho. Entonces, le declara la condición en la que se encuentra. Si al menos hubiera nacido hombre,
verías tú, tío Pancho, cómo me divertiría. Y el caso que haría entonces de abuelita y de tía Clara. Pero soy mujer, ay, ay, ay. Y ser mujer es lo mismo que ser canario o jilguero. Te encierran en una jaula, te cuidan, te dan de comer y no te dejan salir, mientras los demás andan alegres y volando por todas partes. Qué horror es ser mujer, qué horror, qué horror. Sin embargo, el tío Pancho no le da demasiadas esperanzas. ¿Qué le dice el tío Pancho? Que una mujer bonita como ella nunca será pobre. Entonces, ¿qué se supone que sea eso? Pues que la única manera es venderse a un buen postor, lograr un buen matrimonio. Esto es lo que le propone eh, la vida en ese momento a María Eugenia Alonso. Aunque sueña en algún momento con emular a la gran Teresa Carreño y tocar el piano, pues no lo va a poder hacer porque está de luto. Entonces es interesante, o sea, ese es un pequeño momento, pero realmente María Eugenia no es feminista, no es exactamente una revolucionaria, sencillamente se siente como una mujer prisionera en su casa a merced de lo que otros puedan decidir sobre ella. Puede ser que se irrite, puede ser que lea a escondidas, que escriba a escondidas, pero de todas maneras está en manos de lo que otros decidan por ella. Entonces tiene dos destinos aparentes. El de Mercedes Galindo, la mujer que admira, amiga del tío Pancho, en cuya casa puede pasar varias veladas y que aparentemente es una mujer de mundo, rica, con una casa hermosamente decorada, pero está mal casada. Entonces, la propia Mercedes Galindo le dice a María Eugenia, las mujeres muy débiles, muy abnegadas o muy indignas, no sé, como soy yo, que continuamos sin amor en esta vida del amor, conocemos todos los suplicios y todas las repugnancias de las mujeres que se venden por la calle al primero que pasa. Ah, pero estas cosas no las sabe nadie, porque están ocultas y calladas bajo los convencionalismos y las leyes. Esto es bastante interesante. Es una irrupción de una idea que va a retomar en 1949 Simone de Beauvoir, cuando dice que las mujeres casadas de clase alta, que son elementos decorativos para sus maridos, tienen una especie de prostitución de, de por vida. Entonces, en cierta forma, la idea de venderse es lo que pareciera estar en el ambiente de la novela Ifigenia. Recordemos también que cuando termina el luto del padre de María Eugenia, se le permite ventanear y entonces ella se asoma a la ventana, es su contacto con el exterior y comienza a murmurar, me venden, ¿quién me compra, quién me compra? Entonces, en cierta forma, podemos ya ver acá una denuncia de la condición de la mujer que hace Teresa de la Parra con este juego de la venta y con este discurso de Mercedes Galindo que resulta ser bastante impactante para María Eugenia porque ella admiraba mucho a Mercedes Galindo por su saber del mundo, por su, por su hermosísima casa, por sus vestidos, por su elegancia. O sea, Mercedes Galindo encarnaba lo que María Eugenia había soñado ser desde que visitó París, pero luego encuentra que no, que ella es infeliz en su matrimonio, que allí no hay amor
no hay nada. Y el otro destino posible es ser la solterona. ¿Qué sucedería si ella no se casa con Leal? Eh, pues entonces se volvería una tía Clara. Hacia el final de la novela vemos cómo ella se encuentra en un espejo de noche, ojerosa, pálida, y entonces se da cuenta de que se parece a su tía Clara. Luego entonces, cuando se conoce de la enfermedad de abuelita, ella piensa en su futuro y dice, desaparecida abuelita, eran los días de luto y después del luto, caso de que hubiera desaparecido también el inmenso poder de mi belleza, mi única razón de ser, solo me quedaría ya por todo programa de la vida misma, de la vida, la misma existencia de tía Clara, eternamente humillada y recluida junto a tío Eduardo y su familia. Entonces esto resulta catastrófico para ella. Su único capital es la belleza. Entonces, frente a estos dos destinos, realmente lo que vamos a tener en la novela es a una María Eugenia suspirando por las historias románticas, pero irónicamente ella no encarna la heroína romántica. Las heroínas románticas eran modestas, austeras, virtuosas, hermosas, rubias. ¿A quién se nos parece ese personaje? No a María Eugenia, sino a Cristina Iturbe, su amiga, que es la que logra con ese comportamiento y con esa forma de ser, llegar a ser como Cenicienta, la mujer que logra casarse con un conde y que se olvida de María Eugenia. Pero María Eugenia no es princesa, está en otro mundo, en un mundo bastante opresor, muy, digamos, muy retrasado con respecto a la modernidad. Entonces, María Eugenia, como Madame Bovary, también se va a refugiar en las historias de amor de los libros. Y vamos a ver cómo se menciona allí la estatua de Pablo y Virginia, en el entorno de la casa de Mercedes Galindo, que hace de casamentera con ella y con Gabriel Olmedo. Y vamos a ver cómo Gabriel Olmedo pasa a encarnar una suerte de príncipe en la imaginación de María Eugenia. Entonces ella vive un amor que tiene mucho de romántico, especialmente en el ambiente pastoril de la hacienda, a donde la lleva la familia para alejarla de la compañía de Mercedes Galindo. Y bueno, entonces allí ella vive una ensoñación pastoril, le escribe una hermosa carta a Gabriel Olmedo, la llama desde el balcón, porque entonces está pensando en el balcón de Romeo y Julieta. Y bueno, pues ella quiere vivir una historia que después verá que quien la vivió es su amiga Cristina Iturbe, no ella. Entonces allí hay también un juego de ironía y, por supuesto, como dice Mirla Alcibiades, allí tenemos, bueno, un personaje que está encarnando todo lo contrario de la literatura que lee. Entonces, sí, María Eugenia es generalmente contestona, rebelde, pero en algún momento decide cambiar. ¿Decide cambiar? No, sencillamente adopta la máscara que los demás necesitan ver en ella. Pero en el fondo, María Eugenia sigue aspirando a ser algo distinto a esos destinos que le han trazado. No quiere ser la mal casada, pero decide que le va a tocar. Decide aceptar a Leal porque es peor ser tía Clara. Entonces aprende a cocinar, a hacer pasteles, a hacer todo lo que le piden y así la tenemos en la segunda parte de la novela, aparentemente claudicando,
pero ella escribe. Ella escribe a escondidas. La escritura es su espacio de libertad. Entonces nos dice, me he encerrado hoy en mi cuarto desde muy temprano y escribo, Adia, Clara, eso es lo que tú no sospechas. Cuando estoy encerrada en mi cuarto no leo, escribo todo aquello que se me antoja porque el papel, este blanco y luminoso papel, me guarda con amor todo cuanto le digo y nunca, jamás se escandaliza, ni me regaña, ni se pone las manos abiertas sobre los oídos. Entonces, esto es lo único que le queda a María Eugenia. La escritura como espacio de libertad, pero es un espacio clandestino. Ella guarda sus escritos en el armario que tiene doble fondo y nadie se supone que lo sepa, aunque en algún momento el tío Pancho la expone y le dice, ¿qué es eso? Tú eres escritora, tú sigues escribiendo. Y ella le dice, no, será una receta de cocina que estaba copiando. Ah, pero entonces eso quiere decir que la leche habla con la mantequilla y la harina responde, algo por el estilo. Entonces, esto de la escritura resulta muy importante porque la escritura de María Eugenia es también lo que estamos leyendo. Entonces, aquí tenemos la construcción de un personaje lleno de contradicciones. Una joven que tiene aspiraciones a la modernidad, pero que de todas maneras se deja manipular para creer que solamente la belleza es su único capital en la vida, que por lo tanto deberá casarse, que por lo tanto para tener seguridad tendrá que aceptar las condiciones que la vida estrecha de la Venezuela de entonces le impone. Entonces, eh, tenemos a un sujeto que habla por sí mismo, que no se parece a los estereotipos de la literatura anterior, en las cuales podíamos contar la madre abnegada, la hija devota, la, la mujer perversa, eh, la esposa obediente, nada de eso. Aquí lo que tenemos es una mujer que habla desde sus contradicciones, que tiene sus sueños, que tiene sus miedos y que desde ese pequeño espacio invisible que es su habitación, decide abrirse a la escritura, hacerse sujeto que se cuenta a sí misma. Entonces, en ese sentido, Teresa de la Parra ya pues pone una pica en ese camino hacia la emancipación de las mujeres, a pesar de que María Eugenia no llega a liberarse, o sea, tiene la necesidad de hacerlo, pero no llega a atreverse a hacerlo. Ella simplemente se somete a la voluntad de la familia porque de cierta forma resulta más cómodo, más sencillo. Si hubiera huido con Gabriel Olmedo, ¿qué hubiera pasado? Bueno, este hombre podría haberla dejado en cualquier momento. No era un tipo confiable, a pesar de que estaba comenzando a nacer aparentemente una relación amorosa, él se casa con otra por pragmatismo. Entonces, tal vez él no era la persona, como el amante de Madame Bovary tampoco era el príncipe soñado. De manera que entonces María Eugenia claudica. La María Eugenia acepta casarse con Leal y se siente, por lo tanto, sacrificada a las convenciones de la época, o más bien de su clase social, porque pues
pudiera haber pensado en alguna otra opción, pero no lo hace. No lo hace porque su clase social no se lo permite. Tenemos después a Teresa de la Parra escribiendo las memorias de Mamá Blanca que se publica en 1929. No voy a entrar demasiado en esta novela, sino en algo importantísimo, la advertencia inicial, porque aquí tenemos otra protagonista que sí es una mujer libre y es una mujer ancestral, es decir, la Mamá Blanca es una anciana que ha hecho amistad con una adolescente ya convertida en una mujer de letras y le va a donar sus memorias. Pero ¿quién es Mamá Blanca? Vemos. Debo advertir que Mamá Blanca, cuyo amor maternal, traspasando los límites de su casa y su familia, se extendía sin excepción sobre todo lo amable, personas, animales o cosas, vivía sola como un ermitaño y era pobre como los poetas y las ratas. Con amable ironía, ante el peligro de sus nueras, había sabido encerrarse en su casa de ladrillos y en su torre de marfil. Los viejos estorban. Entonces tenemos aquí a una mujer mayor a quien no le importa ser pobre con tal de mantener su libertad. Nos dicen que los hijos tenían una mejor posición económica, que las nueras hablaban varios idiomas, que viajaban, pero esta señora se decide por la pobreza antes que ceder su libertad. Entonces tenemos ya una protagonista liberada. Esto es muy interesante. ¿Qué le va a dejar un legado a la narradora de la advertencia inicial, que es una mujer de las letras? Este es el retrato de mi memoria. Lo dejo en tus manos. Guárdalo con mi recuerdo algunos años más. Sin ejercer como yo la profesión de las letras, Mamá Blanca escribía con el gracioso abandono de esos autores cuyas hojas de libro corren ligeras sobre los años y nunca se marchitan. Entonces, fíjense todo lo que tenemos aquí. Tenemos dos generaciones. Tenemos una enseñanza o un legado que recibe la joven moderna, cuya profesión es las letras, de una mujer que vivió en tiempos pasados, que tuvo un hogar tradicional, un marido que se empobreció, unos hijos que han seguido, digamos, como un mismo esquema vital de casarse, hacer fortuna, tener hijos. Entonces, interesante. Esto nos remite de alguna manera a lo mismo que Teresa de la Parra nos había ido enseñando en sus conferencias. Un feminismo que fuera resultado de la evolución paulatina de las mujeres en la historia y que pudiera contar con el legado de esas mujeres de la historia. Esa es Mamá Blanca. Y Mamá Blanca, pues entonces va a contar también una historia de infancia en la que curiosamente se construye un espacio mítico de libertad que es la Hacienda Piedra Azul y que está pues iluminada por la inocencia de la infancia. Entonces allí lo masculino opresor se atenúa muchísimo. Dios es un Dios distraído y sordo, nos dice Mamá Blanca. El Padre
es desobedecido constantemente, sencillamente con el hecho de que cada niña nazca mujer. Vicente Cochocho es una figura masculina, pero feminizada porque está muy cerca de las niñas, tanto por su estatura como por estar en el último eslabón de la pobreza. Allí tendríamos como otra historia muy interesante en la que la voz de Mama Blanca va dejando enseñanzas, dejando, digamos, apuntes que tienen que ver con la libertad y de esa manera ambas novelas nos van mostrando un camino cuyos testigos van a ser tomados más adelante por otras escritoras venezolanas. Bueno, quedo entonces atenta a las preguntas, a los comentarios que puedan tener y aquí estoy. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Luz Marina, por esta clase tan lúcida, bien organizada y por tanto tan didáctica. Estamos muy complacidos por tenerla entre nosotros y poder escuchar estas palabras, este análisis tan profundo que hoy nos ha traído. Si hay alguna pregunta, algún comentario, no sé si alguien quisiera tomar la palabra o en el chat colocar algún comentario, alguna pregunta. Creo que tienen habilitados los micrófonos para poder hablar. Bueno, mientras se animan, yo quisiera hacerle este planteamiento, que más que un planteamiento, eh, sería más bien una necesidad de escuchar un poco más sobre este aspecto. Eh, en el proyecto de elaboración de Teresa de la Parra, la distancia que existe entre María Eugenia y Memorias de Mama Blanca, perdón, podemos decir que esa distancia es planificada o es más bien fruto de algo intuitivo, o si hubo realmente una planificación por parte de la autora. Ah, ok, un segundito. Bueno, yo no creo que fuera planificada particularmente. Creo que ella simplemente quería rememorar las historias de su infancia, de Piedra Azul, cuando escribe Memorias de Mama Blanca, pero en esa advertencia inicial, lo que me parece hermoso es que haya una mujer de letras joven que toma el legado de Mama Blanca, de la misma manera que en las conferencias dictadas en Bogotá había pensado en las mujeres que antecedieron. Entonces, creo que aunque lo fundamental es la historia de Piedra Azul, que en cierta forma está rememorando más o menos los tiempos de Carlos Sublet, hay datos allí que más o menos lo reflejan. La advertencia inicial es especial porque sigue la misma idea de las conferencias, o sea, reconocer a las mujeres anteriores, pensar que el feminismo debía ser moderado, que había una evolución y que si las mujeres del pasado estuvieron invisibilizadas, no quiere decir que no hayan dejado una huella en la historia y que ella la quiso marcar. Entonces, por eso, incluso, pues en su momento se refirió a mujeres importantes como Sor Juana Inés de la Cruz, ¿sí? Entonces, bueno, eso más o menos es lo que creo. Pero no creo que fuera tan consciente de Teresa de la Parra, o al menos eso no se ve demasiado en sus cartas y otros documentos. Entiendo. En el chat hay algunos comentarios muy oportuna, esa memorización de la tradición de las mujeres que escriben por la libertad, le dice Carla. Carolina, tengo una pregunta. ¿Por qué si Teresa de la Parra fue una mujer muy independiente,
no se atrevió a poner a María Eugenia a trabajar para no sacrificarse en un matrimonio que no quería? Pudo ser, por ejemplo, maestra de escuela. Es un planteamiento y al mismo tiempo una pregunta. Ya, bueno. Mirla Civía decía lo mismo en una charla reciente, o sea, ¿por qué no podía trabajar? Sí, hasta se le ocurrió. Y se le ocurrió cuando quiere emular a Teresa Carreño. Además, era una mujer muy formada, que sabía recitar la Divina Comedia y que tenía tantas lecturas, pero no se le ocurre trabajar. Entonces, lo que creo es que en cierta forma, lo que nos dice Teresa de la Parra del bovarismo es lo que ella quiere mostrar, es decir, no se le pasaba por la cabeza que podía salir como maestra, que podía hacer otras cosas, porque el trabajo en su clase social era algo muy mal visto. Fíjense que en algún discurso que hace la abuelita le dice que la gran desgracia que tuvieron algunas de sus antecesoras después de la Guerra de la Independencia fue trabajar. Tener que haberse puesto a hacer dulces criollos o cosas así. Y realmente lo único posible era casarse bien con un hombre millonario o un hombre de buena posición social. Pero es eso, entonces ya la abuelita denigra del trabajo de las mujeres y se lo presenta a María Eugenia como la mayor desgracia que podía ocurrirle. Entonces, creo que es eso. O sea, tenía todas las posibilidades, podía trabajar. Incluso Mirla dice, bueno, podemos ver en María Eugenia una parodia de la heroína romántica. Yo estoy de acuerdo, sería una parodia, así como el Quijote era parodia de las novelas caballerescas, pero sencillamente, pues, es eso. María Eugenia era una mujer de su época, encerrada en 4 paredes, y trabajar era muy mal visto. Sí. Excelente intervención, estimada profesora. Agradecemos en nombre del Departamento de Castellano, Literatura y Latín del Pedagógico de Caracas tu valioso aporte y compañía la tarde de hoy. Excelente, mil gracias. Bueno, mensajes de felicitaciones y de agradecimiento por esta intervención. Nosotros en particular desde el IBIYAP queremos nuevamente pues agradecerle a usted, profe, por estar con nosotros, por aceptar desde el primer momento pues la invitación, por su generosidad y por todas las atenciones durante este espacio en el que estuvimos preparándonos para su intervención. Muchas gracias. No, bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. O sea, era como estar un poquito en Caracas, cosa que siempre me es maravillosa. Entonces, espero pues que sigamos en contacto, que podamos seguir intercambiando y que bueno, y que la próxima vez sea menos accidentada esta intervención. Todo estuvo maravilloso, profe. Los invitamos a estar atentos a la próxima conferencia que se desarrollará a la próxima conferencia que se desarrollará el 11 de julio, cuando nos acompañará la doctora Raquel Rivas Rojas. Muchísimas gracias a todos por conectarse y en particular a usted. Bueno, muchas gracias. Gracias de verdad. Hasta la próxima. Que esté Hasta muy bien. luego.